Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls?
¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México.
Nuestras amigas viven en México. Nuestras amigas viven en México. Nuestras amigas viven en México. Nuestras amigas viven en México. Nuestras amigas viven en México. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 Mis abuelos viven en Francia.
Mis abuelos viven en Francia. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica.
Nuestra madre es médica. Nuestra madre es médica. Nuestra madre es médica. Nuestra madre es médica. Nuestra madre es médica. Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Those families are American. Esas familias son americanas. Esas familias son americanas. Esas familias son americanas.
Esas familias son americanas. Esas familias son americanas. Esas familias son americanas. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? ¿Cómo se llaman esas chicas? ¿Cómo se llaman esas chicas? ¿Cómo se llaman esas chicas?
¿Cómo se llaman esas chicas? ¿Cómo se llaman esas chicas? What are the names of those girls? Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Those families are American. Esas familias son americanas.
Esas familias son americanas. Esas familias son americanas. Esas familias son americanas. Esas familias son americanas. Esas familias son americanas. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. Esas familias son americanas. 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 Those families are American. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. Mis abuelos viven en Francia. 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 My grandparents live in France. What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? ¿Cómo se llaman esas chicas?
¿Cómo se llaman esas chicas? ¿Cómo se llaman esas chicas? ¿Cómo se llaman esas chicas? ¿Cómo se llaman esas chicas? What are the names of those girls? What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? ¿Cómo se llaman esas chicas? 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 What are the names of those girls? Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Nuestra madre es médica. 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 Our mother is a doctor. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. Nuestras amigas viven en México. Nuestras amigas viven en México.
Nuestras amigas viven en México. Nuestras amigas viven en México. Nuestras amigas viven en México. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico. Nuestras amigas viven en México. 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 Our friends live in Mexico.